compadre Facundo, qué bueno que te encuentro porque ando bien preocupado ahorita. Me acabo de encontrar a una persona por ahí que, híjole, me espantó todito. ¿Y eso qué te hizo? ¿Qué te hizo? No, pues iba yo caminando ahí con dirección a mi changarrito que tengo y me veo un señor así y me dice, ¡hey, ladrón, ladrón! Y yo me quedé espantado, yo dije, ¿dónde se fue? No vaya a Yo sé venir. que te robaste algún refresco, algo ahí No, por la pues sí, calle, lo ¿o que qué? yo me quedé viendo a ver dónde iba y que le pregunto al policía, ¿dónde va el ladrón para que le ayude? Y me dice, no, si se están refiriendo a usted. Y yo me quedé espantado y dije, ¿ahora qué hago? ¿No? Y me encomendé a la Virgen en ese momento y se acerca el señor y le digo, ¿y por qué me dice usted ladrón si yo trabajo honradamente, yo no le robo a nadie, yo voy a mi trabajo? Dice, no, dice, tú le estás robando a Dios. ¿Tú de qué religión eres? Y ya le dije, no, pues yo digo que soy católico. Ahí está, le estás robando a Dios. Y yo me quedé pensando, híjole, pero ¿cómo le ¿Y estoy por qué robando? los católicos roban a Dios? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir Sí. esto? Entonces en ese momento ya me sacó un texto bíblico y me dice, ve, la Biblia dice que hay que pagarle el diezmo a Dios porque el que no paga le está robando. Y ya me empezó a explicar bien detalladamente que ellos sí pagaban y que le enviaban a Dios para la construcción de su reino. Y entonces yo me quedé con esta idea y con esta duda y es lo que le vengo a preguntar ahorita a mi compadre Facundo y a mi compadre José, que siempre los estoy molestando con este punto, a que me expliquen si es que le estoy robando a Dios o ellos me quieren robar a mí. Sí. Mira, compadre, el diezmo, pues es una ley del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso el otro día cuando platicaba contigo te decía que cuando alguien te pregunte algo, siempre te tienes que preguntar, ¿a dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Y esta ley está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, esta ley del diezmo, las 11 tribus, como si les tocó tierra, tenían donde trabajar, ellos sí tenían que darle el 10% o el diezmo a la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví estaba consagrada al servicio de Dios. Por esta razón, ellos tenían que recibir el 10%, ¿no? Y no tenían tierra, parece, ¿no? Claro, no tenían tierra, porque estaban consagrados al servicio de Dios. Por esta razón. Entonces, las 11 tribus, ahora sí, era obligación para ellos darle el 10%. Imagínate, ¿no? Pero esta ley ya no tiene validez en nuestros días. ¿Entendido? No tiene validez. Por ejemplo, si todavía esta ley tuviera validez, si tú ganas, por ejemplo, unos 300,000 pesos a la semana, ¿cuándo tienes que darle? 30,000 pesos. ¿Entendido? 30,000 pesos corresponde, ¿no? Si es que el diezmo. Por eso, en el Nuevo Testamento, esta ley ya no tiene validez. Aquí el hermano o el compadre José te va a explicar bíblicamente cómo esta ya no tiene validez en el Nuevo Testamento. Compadre Casimiro, tus problemas siempre son fuertes. Pero como estamos viendo ahorita, aquí tienes a dos compadres que van a estar siempre a tu lado para ayudarte. Te acaba de explicar el compadre Facundo, el diezmo solamente era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay citas bíblicas muy claras que nos ayudan a entender que nosotros no tenemos que pagar el diezmo. El diezmo era para un pueblo nada más. Para la iglesia, para los cristianos, no pagamos el diezmo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 9 al 10, vamos a ver qué dice. No traten de llevar ni oro ni plata, ni monedas de cobre, ni provisiones para el viaje, ni bastón, solamente la ropa y el calzado que lleven puesto, porque el que trabaja tiene derecho a comer. El que se está dedicando a trabajar en el Evangelio, a enseñar a los hermanos, a decirle algo de la palabra de Dios, solamente tiene derecho a comer, no a cobrar. Entonces este señor que me fue a cobrar era algo entonces que quería ganar él, ¿no? Abusado, porque San Pablo, por ejemplo, que predicaba, que se dedicaba a predicar, toda su vida a predicar, pero no cobraba el diezmo a la gente. Ni dijo Jesús, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio y cobren el diezmo, ¿no? Lo que pasó. No, eso es un invento de ellos. Ellos están aprovechando de una ley del Antiguo Testamento para sacar lo que pueden. Sí, porque me decía, mira, tú pagas el diezmo, este diezmo es para el Señor, dice, es para Dios. Entonces yo me quedé pensando, híjole, si es para Dios, entonces ¿cómo? Si a Dios no lo vemos. Una cosa que te quiero decir es que
el diezmo fue para la tribu de Leví, ¿entendido? Y tú tienes que preguntarle a esa persona, bueno, ¿tú a qué tribu perteneces? ¿La tribu de Leví? Probablemente es la tribu Totonaca, Chichimeca, en fin, no son de la tribu de Leví, ¿entendido? Y otra cosa más, ya que dicen que el diezmo es para Jehová Dios, ¿y cómo se lo mandan? ¿Por carta, por teléfono? ¿Cómo le mandan el dinero? Mira, sería bueno preguntarles para ver cómo le llega a Dios ese dinero. Por eso tú tienes que ser más listo, compadre, ya no te dejes tomar el pelo. Porque ellos dicen que con este dedo, ¿entendido? Pulgar, señalan que es el diezmo para Jehová. Pero no te das cuenta que con este dedo están señalando que es para la persona, o sea, es para el pastor, ellos. para ellos, ¿no? ¿Entendido? Pero no es para Jehová Dios. Jehová Dios no, o Dios no no come necesita, frijoles, ¿entendido? no come frijoles, Dios. No necesita nada. Sí, porque me dijo que era para el Señor, pero no sé si... Ah, bueno, señor, será por el señor pastor, entonces. Posiblemente para el Señor. ¿Eh? Bien, compadre, mira, como estamos explicando aquí, estamos platicando algo, esta plática te va a ayudar mucho. Lucas capítulo 10, versículo 7, explica acerca del salario del obrero del Evangelio. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. El evangelista solamente tiene como salario la comida y la bebida, nada más. Yo digo en esto, tú has visto muchas personas que no trabajan, no tienen trabajo, están inválidos. Estos no siempre los van a visitar a ellos. Posiblemente tú, cerca de tu changarro, has visto personas de este tipo. Ellos no le dijeron nada, se dirigieron a ti. Lo que estoy pensando es que tú estás teniendo prosperidad en tu trabajo. No, claro, por ejemplo, ahorita ha habido mucha venta y se vende demasiado. Y ha dejado algo de ingresos ahí. Eso. Los gorditos los van buscando, los flaquitos los van apartando. Mira, ¿no te diste cuenta, este hermano venía a pie o No. venía en algún vehículo? No, venía en un carro de esos de último modelo. Ah, muy bien, muy bien. Fíjate, él ya tiene su carro de último modelo, pero con tu diezmo, con tu dinero que vas a entregar, posiblemente pueda comprar otro carro más nuevo. Es un problema de ellos que siempre están haciendo. Este muchacho, y donde quiera, mira, hay personas que andan de un lugar a otro, han aprendido a leer un poco la Biblia, sacan 2, 3 textos de un lugar a otro, y luego ellos hacen de la religión un negocio. Así que yo te invito, compadre, que siga leyendo la palabra de Dios, sigue preparándote. El Nuevo Testamento que le regalé a mi hijado, ahí está en la cita que te estoy dando. Es que ustedes de veras ya se están apegando mucho al trabajo y nada de las cosas de Dios. No, compadre, pero entonces esto me aliviana a mí porque ya estaba a puntito de darle algo de dinero a este señor, porque quería cobrarme algo en ese momento. Dice, ¿vas a abonar algo o no vas a abonar nada? Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema Indiferentismo religioso. Un mensaje del padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas. Muchos dicen, todas las religiones son buenas. Es lo mismo estar en un grupo, estar en otro grupo, cambiar de vez en cuando de religión. Es lo mismo porque todas las religiones llevan a Dios. Todos predican la palabra de Dios. Y no es cierto. Existe una grande diferencia entre un grupo y otro. Por ejemplo, hay grupos que dicen que existe un solo Dios en 3 personas, la Santísima Trinidad. Otros grupos dicen, no, hay un solo Dios, una sola persona. Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. La Iglesia Católica dice que no existe el divorcio, el matrimonio es indisoluble. Otros grupos
admiten el divorcio con toda tranquilidad. Así que uno que hace 15 días era un borrachín, se entregó a Cristo, fundó su grupo, ya bautiza, ya casa, ya descasa, y todo en nombre de Dios. Está predicando la palabra de Dios, déjalo trabajar. Todo es lo mismo, todo lleva a Dios. ¿No es cierto? Como hemos visto, existen grandes diferencias. Hay también algún grupo cuyo fundador tenía 27 mujeres. Y este es el problema. Fundó una religión con tantas mujeres. Hace unos días me encontraba cerca de Puebla y me estaban diciendo que se había formado un nuevo grupo de las 7 mujeres, donde el fundador tenía derecho a 7 mujeres, el ayudante a 6 y los demás, me parece, a 5 mujeres, 4 mujeres, no sé, según los grados. Bueno, son religiones inventadas. Y por eso, ¿cómo es que van a llevar todas a Dios? No. Jesús fundó una sola iglesia, nada más. No dijo Jesús que cada quien fundó su religión y es lo mismo. Es un truco que están utilizando ahora muchos grupos para poder crear esta mentalidad de que uno tranquilamente puede dejar la religión católica, la religión que fundó Cristo, la iglesia que fundó Cristo, y se puede meter en cualquier grupo, todo es lo mismo. Un maestro trae una camisa blanca y pregunta a los alumnos, ¿de qué color es la camisa? Uno contesta azul, otro morado, otro amarillo, otro negro. Por fin uno dice, la camisa tiene el color blanco. ¿Acaso el maestro dará a todos la razón? Seguramente la dará solamente al que contestó correctamente e invitará a los demás a poner más cuidado antes de contestar. Lo mismo pasa en lo que se refiere a la religión. Puesto que Cristo fundó una sola iglesia, esta iglesia que fundó Cristo tiene la plenitud de la verdad, tiene la plenitud de los medios de salvación, es la iglesia verdadera. Tenemos que hablar con toda claridad, sin querer despreciar a los demás, humillar a los demás, sin ser intolerantes. No, tolerancia, respeto hacia todos, pero tener la conciencia de que Cristo fundó una sola iglesia. Esta iglesia se puede demostrar históricamente que es la iglesia católica, y en esta iglesia nosotros queremos vivir y queremos morir. Nada de que todas las religiones son iguales. Además, estas personas que hoy dicen así, mañana se pasan a uno de estos grupos, de estos que andan por la calle todos los días, y ya dicen, no, solamente la nuestra es la verdadera. ¿Por qué? Porque nuestro fundador escuchó la voz de Jesús que le ordenó hacer esta iglesia es la buena, las demás son malas. No. Nada de sueños, nada de que todas las religiones son buenas, todos son iguales. Nosotros queremos estar en aquella iglesia que fundó Cristo. Otro truco, lo que vale frente a Dios es la sinceridad. No importa la religión, no importa si tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia, lo importante es que seas sincero, nada más. Dios mira el corazón. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un señor está enfermo. No sabe cuál es la medicina que le recetó el doctor. Para no molestar a nadie, toma un frasco cualquiera y dice, no sé si esta es la medicina que me recetó el doctor. De todos modos, me la voy a tomar con la seguridad que me va a aliviar. Seguramente muchos dirán que aquel enfermo se portó mal. En efecto, no basta la sinceridad para aliviarse. Se necesita buscar la medicina apropiada. Lo mismo pasa con la religión. No basta decir soy sincero, es necesario investigar. ¿Tú de veras eres sincero? ¿Tú de veras buscas a Dios? Investiga, pregunta. A ver, la Iglesia Católica, ¿de dónde viene? ¿Hace cuánto tiempo empezó a existir? ¿Cuál es su enseñanza? Vienen otros a visitarte. Muy bien, investiga. A ver, ¿quién es el que fundó tu grupo? ¿Dónde está ahora tu jefe? No, Cristo, no, demuéstralo. A ver, hace 200 años, ¿dónde estaba esta revista? ¿Existía esta revista? A ver, hace 200 años, ¿dónde están sus templos? Nosotros tenemos libros de historia. Hace 1000 años, ¿dónde existía? ¿Dónde estaban los de tu religión? Hay que investigar. Si después que uno ha investigado y, ni modo, no logró encontrar la verdad, se equivocó, Dios tendrá en cuenta
tu buena voluntad, tu sinceridad. Pero Dios vio que tú hiciste el esfuerzo por conocer la verdad, no que te metiste en un grupo cualquier por interés, no porque allá me van a hacer pastor, no que allá me van a dar queso amarillo, allá me van a repartir ropa, no. Si tú de veras eres sincero, buscas la verdad, tienes que investigar, no aventarte así nomás. Otra idea, basta la Biblia para salvarse. Otra trampa. Según estas personas, en la Biblia uno encuentra todo lo necesario para salvarse. Teniendo la Biblia, uno lo tiene todo. Por lo tanto, el problema de la verdadera iglesia sale sobrando. Los que piensan así están convencidos de que en la Biblia está el origen de todo y que todas las iglesias salieron de la Biblia. Evidentemente están equivocados. Para poder entender este problema, y aquí unos puntos básicos. Número 1. Cristo fundó una sola iglesia, asegurándole que permanecería hasta el fin del mundo. Esta iglesia históricamente se demuestra ser la iglesia católica. Número 2. Cristo mandó predicar, no escribir su mensaje. Él mismo no escribió nada. Número 3. La iglesia católica vivió muchos años, 400 años, sin el Nuevo Testamento. Número 4. El Nuevo Testamento se terminó de escribir posiblemente el año 145. La segunda carta de San Pedro está escrita entre el año 125 y 145. Y fue el fruto más bonito de toda la obra de la iglesia que fundó Cristo. La lista de los libros inspirados se hizo el año 393, el año 397. Antes, dentro de la iglesia había muchos libros considerados como sagrados, pero no eran los mismos libros, la misma cantidad de libros por aquí, por allá. Por ejemplo, San Ireneo, obispo de Lyon, Francia, a fines del siglo II reconoce como libros sagrados en la iglesia solo 22. Orígenes, el gran teólogo egipcio del siglo III, duda del carácter sagrado de la segunda carta de San Pedro, precisamente porque esta carta fue escrita el año del 125 a 140. No fue San Pedro, mucho tiempo después. También el fragmento Muratori, según unos de fines del siglo II y según otros de fines del siglo IV, no incluye en la lista las cartas de Santiago, la primera y segunda carta de San Pedro. Eusebio no está seguro de que toda la iglesia acepte como sagradas las cartas de Santiago y de Judas. San Efrén, quien vivió del año 320 al año 373, apoyándose en el criterio de la iglesia siria, solo considera como escritos del Nuevo Testamento 17 libros, entre ellos la tercera carta a los Corintios, el Diatésaron, que era como un resumen de los evangelios, y no cada uno de los evangelios. Así que vemos cómo existe mucha diferencia entre una comunidad eclesial y otra. Entonces, los obispos católicos se reúnen en el Concilio de Hipona, año 393, Concilio de Cartago, año 397, y establecen la lista de los libros sagrados. Durante 400 años, lo que rigió la vida de la iglesia fue la predicación de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles. Algo se escribió, pero lo que se escribió no fue considerado en todas las comunidades como norma de vida absoluta, no. Solamente después, el año 393, 397, se hace una lista única y surge lo que ahora llamamos la Biblia. Si se perdiera la Biblia, la Iglesia Católica seguiría poseyendo toda la verdad enseñada por Cristo y que hasta la fecha ha transmitido fielmente, como hizo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento y se reunieran los libros que hacen el Nuevo Testamento. Número 7. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la madre de la Biblia y solo ella tiene la capacidad de interpretarla correctamente. Así que aceptar la Biblia, rechazar la iglesia es un error tremendo. Primero está Cristo, después la iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica, y después la Biblia como el fruto más grande de la acción evangelizadora de la iglesia, la expresión más lograda del Evangelio de Cristo. Pero
no está en primer lugar la Biblia, de manera que de la Biblia vienen todas las iglesias. No, primero viene la iglesia de Cristo hace la Biblia y la interpreta y la proclama. Los que aceptan la Biblia y rechazan la iglesia de Cristo están equivocados. Cristo no dijo, aquí está la Biblia y cada quien haga lo que le dé la gana. No, Jesús fundó la iglesia, en esta iglesia hay que morir, hay que vivir, en esta iglesia hay que tratar de conocer la palabra de Dios según lo que esta iglesia enseña. No hacer caso a estas enseñanzas de la iglesia lleva al indiferentismo religioso. Uno se mete primero en un grupo, después en otro grupo, da vuelta por aquí, da vuelta por allá, interpreta la Biblia como le da la gana, en fin de cuentas se fastidia, se aburre y deja todo. Esto es lo que está pasando en aquellos grupos, en aquellas comunidades a donde mucha gente se ha dejado confundir por estos que andan de casa en casa, de muchos grupos religiosos inventados por aquí, inventados por allá, y una vez confundidos, entraron en estos grupos, empezaron a viajar de un grupo a otro y al final se fastidiaron, dejaron todo, abandonaron la Iglesia Católica y abandonaron también estos grupos y se quedaron sin nada. Para evitar el indiferentismo religioso, tenemos que estar unidos a la única iglesia que Cristo ha fundado, que es la Iglesia Católica. Di sí a la piratería. Con la idea de que la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos, se defienda de los constantes ataques de las sectas protestantes, este audiocassette, que es producción en exclusiva de Apóstoles de la Palabra, sugiere que si este material llega a tus manos, hagas una o las copias que quieras para la mejor difusión de estas grabaciones. Con ellas, tú y tus amigos ayudarán a más católicos a prepararse y defender su fe de los insistentes ataques protestantes. De esta manera, ayudarás a extender el mensaje de Cristo y la iglesia que Él fundó. Ahora vamos a escuchar a nuestros compadres de siempre, que parece que quieren platicar algo acerca de la brujería. Bueno, a ver qué nos van a decir. Fíjese, compadre Facundo y compadre José, que ando un poco preocupado y con miedo porque no sé cómo decirles y cómo explicarles este asunto o cómo lo vean ustedes. Estaba yo en mi casa y llegó un señor allá a decirme lo que iba a suceder, lo que le iba a pasar a mi familia. Entonces, da la casualidad de que también se sentó un tecolote y empezó a cantar. Y me dijo, ya ves, señor, cuando el tecolote canta, el indio muere. Entonces, a mí me espantó y dije, hijo, a lo mejor una enfermedad, algo que a mí me va a pasar. Y entonces lo que él me sugirió es que yo ponga en mi casa una corona de ajo con cintas verdes de colores para que el demonio, la maldad no entre ahí a mi hogar. También poner una herradura de caballo ahí en la puerta, por la parte de atrás, para evitar problemas y para evitar que lleguen las enfermedades y lleguen los problemas a mi casa. ¿Y ya pusiste la herradura y todo eso en tu casa? Claro, el mismo día que cantó el tecolote, ese mismo día la coloqué ahí atrás de la puerta. Ay, compadre, aquí el compadre José te va a explicar. Mire, compadre, esto es un problema. Esto ha de ser un brujillo que te anda engañando. Lo que quiere él es ganar dinero. Siempre eso andan haciendo ellos. Lo que te estuve explicando son falsas creencias. Mira, también me dijo que si yo no llegaba o no iba a ver allá ¿qué me dijo? Una iglesita que hay por allá. Porque yo le empecé a contar unos problemas también al señor. Y entonces lo que él me dijo, que yo haga una carta, la meta en un zapato viejo y que a los 8 días vaya yo a recoger la respuesta, sí, sobre el tecolote que cantó ahí en mi casa. No sé si será cierto o será que me estaba engañando. Bueno, mira, nosotros los cristianos, más que el hermano que anda en la calle, tenemos a la Sagrada Escritura, que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Te voy a explicar algo de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, Génesis 1:28, dice: manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal existe en la tierra. El hombre es el que tiene que mandar. No dice espántense.
manden. Mira, así que tú no te tienes que dejar engañar por un tecolote, por un gato negro, por algunas otras falsas creencias que te digan. Tenemos una cita bíblica también, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las malas acciones de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se halle a nadie que practique encantamiento o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas, y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Mira, muchísimas personas que no conocen muy bien lo que es la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, andan escuchando a los hechiceros, andan escuchando a los brujos. Compadre Casimiro, tú ves que la palabra de Dios no ves bien, tienes problema de la vista, y qué bien que viste al tecolote. Mira, esto sí que trae problemas. Hay otra cita bíblica, Apocalipsis 22:15. Escucha bien esto. Dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y practican la mentira. Los hechiceros, fuera ellos. Dentro de la Iglesia Católica no queremos esas creencias. Híjole, compadre, y este me había dicho que, por ejemplo, porque tú ves que siempre me pega calentura, siempre me duele la cabeza. Entonces lo que él me dijo, que me agarre y llene un bote de agua, que le eche una flor amarilla que huele mal, 3 cabezas de ajo, y que al día siguiente yo me bañe con eso, y que con eso voy a sanar. Entonces, pues, no lo hice porque primero vine a consultar con, usted sabe, con usted, a ver cuál era su opinión sobre esto. Bien, yo creo que hay que distinguir entre lo que es hechicería y lo que es curanderismo. Bueno, hay curanderos que conocen el uso de ciertas hierbas, algunas medicinas antiguas. Bueno, entonces, no hay que confundir, solamente que algunas veces se confunde todo. Prácticamente, ¿cómo trabajan podemos decir, los hechiceros, los brujos? Ellos trabajan con limpias, que según ellos te pasan unos huevos sobre el cuerpo, y con eso te quita la enfermedad, como si la enfermedad entrara en los huevos. Bueno, entonces esto es hechicería. O cuando dice que hacen algunas oraciones especiales y uno se sana. Bueno, esos son trucos, esto es malo. Pero si te dicen los ajos, no sé yo, que se meten en el agua, que se hace alguna cosa, bueno, entonces esto caso por caso hay que ver. Porque realmente puede haber algunos que conocen que alguna hierba es medicinal. La misma medicina está hecha de hierbas, así que hay que distinguir lo que es realmente un brujo, que puede ser un engañador, uno que dice que ve con los muertos, que habla con los muertos y engaña, y lo que puede ser realmente uno que más bien es un curandero que usa medicina, que usa hierbas. Hay algunos hasta que usan inyecciones, que usan la medicina que compran en la farmacia. Hay que saber distinguir. ¿Cómo ves, hermano? Estos casos que estamos viendo ahorita es de mucha importancia. Así que cuando te presenten muchas dudas, cualquier problema que tengas, siempre tienes que acudir a un catequista, a una persona que tiene un poco de preparación, porque si no, tú agarras algo a tu manera y te quedas engañado. Por último, te quiero decir que quites esa herradura que pusiste en la puerta de tu casa, ¿entendido? Mira, el otro día me invitaste a tu casa y ese burro que tú tienes ahí que está todo flaco y tienes que llevarlo al cerro y las piedras, ¿no? ¿Entendido? Entonces mejor quita esa herradura de la puerta de tu casa y pónselo al burro. Para eso sí sirve, pero no te va a librar de ningún mal. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó un programa más de su serie La Biblia Hoy,
en esta ocasión con el tema Indiferentismo religioso. Este fue un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema La Trinidad. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Uno de los ataques más duros contra la Iglesia Católica está representado de algunos grupos que andan diciendo que no existe la Trinidad. Dicen ellos, a ver, ¿dónde la Biblia dice la palabra Trinidad? Aquí no se trata de encontrar la palabra Trinidad, sino la doctrina de un solo Dios en tres personas. Esta es la Trinidad. Ahora, esta doctrina está en la Biblia, claro que está en la Biblia. Hay un solo Dios. Marcos 12, versículos 29 y 30. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Un solo Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se aclara que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay en Dios tres personas. Mateo 28, 19. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo poder, una sola autoridad, un solo ser en el nombre del, no dice en los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el poder, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo ser, tres personas. La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de Cristo Jesús el Señor, Cristo Jesús, el Señor, la expresión el Señor se refiere a Dios. El amor de Dios, Dios quiere decir Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Un solo Dios, tres personas. Jesús es Dios, claro. El verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era Dios. Estos hermanos que andan con sus cuentos, andan diciendo que y el verbo era un pequeño Dios, un diosito. No, no hay muchos dioses, un solo Dios. Y el verbo era Dios. Esos hermanos tergiversan la Biblia, cambian la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 28. Señor mío y Dios mío, dice Santo Tomás. Reconoce a Jesús como Dios. Ellos, los apóstoles, lo adoraron. Lucas 24, 52. Después de la resurrección, los apóstoles reconocieron que Jesús era Dios y por eso lo adoraron. También encontramos en Hebreos 1:6, y los ángeles de Dios lo adorarán. Estos hermanos han cambiado muchas partes de la Biblia y también le cambiaron esta parte de Hebreos 1:6. En lugar de los ángeles lo adorarán, le ponen le rendirán homenaje, como también cuando aquí encontramos ellos lo adoraron, Lucas 24:52, ellos le cambiaron poniendo le rindieron homenaje. Allá vemos cómo son tramposos, cómo cambian la Biblia. Así que claramente vemos en la Biblia que Jesús es Dios. Hay muchísimas citas bíblicas. El Espíritu Santo también es Dios. Según estos hermanos, no, es la fuerza de Dios, es un poder de Dios. No,
no es una fuerza, es una persona. En adelante el Espíritu Santo intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Juan 14, 26. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo alienta, anima, entonces es una persona, no puede ser una fuerza de Dios. Además, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones. Pero el propio Espíritu ruega por nosotros con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo es intercesor y no puede ser una fuerza que intercede, no puede ser una mano que intercede, no puede ser un pie que intercede, es una persona. El Espíritu Santo es presentado en la Biblia como persona divina, no como fuerza de Dios. Como persona divina, claro, que da la fuerza, que anima, como persona que enseña, como persona que intercede. Así que esta doctrina de un solo Dios en tres personas está claramente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, naturalmente. Mientras estos hermanos consideran más importante el Antiguo Testamento y por eso no reconocen la doctrina de un solo Dios en tres personas. Y a esta doctrina se le llamó precisamente Trinidad. Aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero está la doctrina. A nosotros interesa la doctrina. Como por ejemplo no existe en la Biblia la palabra transustanciación, pero está la doctrina de que el cuerpo, de que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que el problema no es la palabra, sino la doctrina. Como no existe la palabra purgatorio en la Biblia, pero está la doctrina. No hay que confundir, entonces, entre palabra y doctrina. Lo que importa a nosotros es la doctrina. Y después, en cada idioma, en cada lugar, se usan conceptos, palabras para expresar esta doctrina. Di sí a la piratería. Con la idea de que la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos, se defienda de los constantes ataques de las sectas protestantes, este audiocassette, que es producción en exclusiva de Apóstoles de la Palabra, sugiere que si este material llega a tus manos, hagas una o las copias que quieras para la mejor difusión de estas grabaciones. Con ellas, tú y tus amigos ayudarán a más católicos a prepararse y defender su fe de los insistentes ataques protestantes. De esta manera, ayudarás a extender el mensaje de Cristo y la Iglesia que Él fundó. Ahora vamos a escuchar algunos comentarios, algunas ideas, inquietudes de nuestros compadres que tienen algo que decirnos. Bueno, primeramente, fíjese, compadre, que tengo alguna dudita sobre de esto que se acaba de hablar ahorita. Quisiera saber, porque también me preguntaron si existe el infierno o no existe. Porque me dijeron algunas personas de que si Dios nos hizo para salvarnos, entonces ¿cómo castigarnos, cómo condenarnos? Es que el infierno en la Biblia pues no existe. No sé, ¿usted qué opina? Bueno, compadre Facundo. Mira, creo que sería muy importante aprovechar ya que el padre nos visitó, nos está visitando, está aquí presente con nosotros, para que él aclare esto, ya que es un tema muy importante para aclarar. Eso es lo importantísimo, que está el padre, y al mismo tiempo presentamos que nosotros los compadres siempre nos estamos reuniendo para estudiar, para resolver algunas dudas, y ahorita solamente entre nosotros. Pensamos que después algunas personas así también que no se reúnen con nosotros, resolver sus dudas. Pero en esta ocasión queremos que usted nos aclare algo. Bien, qué bien que se reúnan. Hoy esto es lo que hay que hacer. Empezar a formar grupitos de católicos en las casas, podemos decir, también en la misma iglesia, pero grupos de 15, 20 personas que puedan dialogar, que puedan platicar, aclarar sus dudas, rezar, pedir a Dios, ayudarse también en un plan económico, cuando supongamos uno está enfermo, uno tiene algún problema, ayudarse.
Qué bueno que están haciendo esto y que poco a poco este pequeño grupo que puede transformarse en una verdadera comunidad cristiana, una pequeña comunidad cristiana, que este grupo pueda prosperar. Así que sigue luchando, reúnen amigos, vecinos, parientes y formen realmente este grupo para ayudarse mutuamente. Bueno, respecto a lo que me acaban de decir sobre el infierno, bueno, para nosotros, según la doctrina católica, infierno no es como para los antiguos. Para los antiguos, infierno era una cueva. Ellos entendían infierno una cueva bajo tierra, donde según ellos se reunían los muertos. Esa es la idea que tenían mucha gente. También aquí en México, por ejemplo, hay este problema. Por ejemplo, respetan mucho los perros. No matan los perros callejeros. Hay muchos perros callejeros. ¿Por qué? Porque los antiguos pensaban que cuando uno muere, para ir al lugar de los muertos, había que pasar un arroyo, un río, y los perros callejeros ayudan. Bueno, y por eso tratan bien a los perros callejeros, le dan un poco de pan, alguna torta, alguna cosa, sí, un hueso, cualquier cosa, ¿no? Porque dicen, bueno, cuando muera, uno de estos perros me puede dar una mano a pasar a otro lado. Bien, antiguamente todos los pueblos pensaban que los muertos se reunían en algún lugar especial, en cuevas. Y esta idea también la encontramos en la Biblia, que la Biblia en el Antiguo Testamento habla de Hades, habla de Sheol, bueno, que quiere decir que estos lugares para reunir las almas de los muertos son más bien creencias. Cuando nosotros hablamos de infierno, pero según el Nuevo Testamento, ya cambia la cosa. Infierno quiere decir un castigo eterno para los que rechazan a Dios. Eso quiere decir, no se está hablando ya de una cueva, de un lugar bajo tierra, sino más bien de un castigo. ¿Esta idea está en la Biblia o no está en la Biblia? Estos que andan de casa en casa con estas revistas dicen, no, pero la Biblia dice Sheol, dice Hades, dice Gehenna. Gehenna es el basurero de Jerusalén. El basurero de Jerusalén ya fue construido las casas, ya no existe. Entonces no existe el infierno. O dicen ellos, el infierno es la tumba donde meten al muerto. Bueno, esta es una equivocación. No hay que confundir símbolos con enseñanza. La Biblia, cuando habla de un castigo eterno, esta es la enseñanza, doctrina, utiliza algún símbolo. Y como símbolo dice Gehenna, y dice rechinar de dientes. Otro día una señora decía, bueno, me quito la placa para no rechinar los dientes. Sí, pero allá rechinar de dientes es un símbolo. La Biblia dice también lago de fuego. Son símbolos. Cuando dice Gehenna, rechinar de dientes, el lago de fuego, estos son símbolos de sufrimiento. Una cosa son los símbolos, otra cosa la enseñanza. Cuando nosotros hablamos de infierno, estamos hablando de un castigo eterno para los que rechazan a Dios. ¿Y eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Mateo 13:50, y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Así que aquí vemos la idea de un castigo, pero al mismo tiempo esta idea, esta enseñanza, presentada mediante algunos símbolos. Símbolos, habrá llanto, desesperación, rechinar de dientes, horno ardiente. Esos son símbolos, pero la enseñanza es sufrimiento. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, maldito, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. Aquí se habla de fuego eterno. Pero a nosotros no interesa qué tipo de fuego, cómo será. Lo que quiere decir aquí es que habrá un castigo para siempre, eterno, para los que rechazan a Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su poderosa gloria. Aquí se aclara qué cosa es el infierno. El infierno es estar lejos de Dios, lejos espiritualmente, porque Dios está en todas partes, no lejos físicamente. En el mismo lugar, por ejemplo, aquí puede haber paraíso para algunos. En este momento, aquí, entre nosotros, pueden estar los santos, los ángeles, claro, Dios, claro que está Dios. Están gozando,
Pero al mismo tiempo, cerca de nosotros, aquí mismo, puede haber algunos que están sufriendo. Puede haber también algún diablo, algún demonio que está sufriendo. Así que no es tanto el lugar cuando que los que están con Dios, los que aman a Dios, los que buscan a Dios, los que están en paz con Dios, gozan. Y los que rechazan a Dios, los que se ponen en contra de Dios, los demonios, que vemos, la Biblia mismo habla de los demonios, bien, estos ángeles perversos, rebeldes, más todos los seguidores de ellos, van a sufrir para siempre. Y esto se llama infierno. Estar en el infierno para los demonios y para los seguidores de estos ángeles rebeldes, ¿qué quiere decir? Sufrir, estando en contra de Dios. Cuando uno rechaza a Dios, sufre. Como ahora también uno mismo puede estar un día contento en la misma casa y otro día triste. No es la casa que hace a uno triste o contento, sino sus problemas, su situación. Uno recibe una buena noticia, está contento. Si recibe una mala noticia, está triste. Lo mismo también para nosotros. Y no será tanto el lugar donde estaremos, sino si estaremos en paz con Dios o estaremos en contra de Dios. Los que están en paz con Dios gozan y se dice están en la gloria. Los que están en contra de Dios sufren y se dice están en el infierno. Gozar o sufrir. Padre, hace unos días yo conozco al señor Jerónimo, a otro señor que se llama Viviano. Siempre ellos rezan de buena fe, hacen un novenario de difuntos, y en una frase que dice: por la misericordia de Dios, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Escuché que estaban explicando algo, que es el cuerpo que descansa ahí en la sepultura. Así, Padre, que hasta algunos católicos también que no tienen mucha preparación, nos equivocamos. Sí, allá nos está hablando del cuerpo, porque el cuerpo se pudre, ¿qué cosa va a descansar? Los que descansan es una persona, pero no el cuerpo. Bien, aquí más bien se refiere a esta idea que llamamos nosotros purgatorio. Purgatorio quiere decir purificación. En la Biblia está muy claro que si uno no está completamente purificado, limpio, no puede gozar en la gloria, no puede gozar de Dios. Necesita una purificación. Esta purificación se llama purgatorio. Vamos a hacer un ejemplo. Uno muere estando en paz con Dios. Como nosotros, por ejemplo. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de seguir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, portarnos bien, pero cometemos errores. Nos arrepentimos, seguimos luchando, pero acuérdese bien, si no estamos totalmente limpios, no vamos a poder entrar en la gloria. Aunque estemos en el camino de Dios, estamos haciendo la lucha por seguir el camino de Dios. Entonces, supongamos que uno de nosotros muera, pero tiene alguna falta. Dijo una mentira, no sé, yo pensó mal de alguna persona y no se arrepintió a tiempo, no pidió perdón a tiempo, no, digamos, cometió este error, pero no es un error tan grave que le impide, gozar de Dios. En este caso, ¿qué hay que hacer? Purificarse. Se hace la purificación, quiere decir, ¿cómo purificarse? Mediante el sufrimiento. Tú ya mueres, entonces mediante sufrimiento, algún sufrimiento, te purificas. Bien, ¿y esto está en la Biblia o es un invento? Bueno, esta doctrina está muy clara en lo que viene, el Evangelio, la enseñanza que viene desde un principio de la Iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, ya desde el Antiguo Testamento había esta idea que encontramos en segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Dice así: esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados sus pecados. Hubo personas que lucharon por defender su fe, con una buena intención, pero al mismo tiempo cometieron pecado. Habían agarrado ídolos y los habían escondidos, ídolos de oro, naturalmente, para sacar dinero. Así que estaban dando la vida por la religión, pero también cometieron pecado. Ahora, la idea fue reunir fondos, hacer sacrificios para que Dios perdonara este pecado y recibiera en la gloria a estos hermanos.
Así que, ¿es posible un perdón, una purificación después de la muerte? Claro, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. El que insulte al Hijo del Hombre será perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Mateo 12:32. Aquí se supone que hay un perdón en esta vida y un perdón en otra vida. En otra vida, lo que llamamos el purgatorio, que uno sufre y Dios le perdona. Pero si su obra se convierte en cenizas, él mismo se salvará como quien pase por el fuego. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. El obrero que trabaja por la obra de Dios, pero también es flojo, también no trabaja con ganas, su obra se convierte en cenizas, no logra nada. Pero se salva. ¿Pero cómo se salva? Pasando por el fuego. Entonces, esta persona muere, pasa por el fuego, pero un fuego simbólico, naturalmente. Quiere decir, sufre y después llega a la gloria. En ella no entrará nada manchado. Apocalipsis 21:27. Nada manchado. Así que si tú al morir tienes alguna mancha, después la tienes que pagar, te tienes que purificar para entrar en la gloria. Lo entregó a la justicia hasta que pagara toda la deuda. Mateo 18:34. Hay que pagar todo. Esto se llama purgatorio. El purgatorio entonces no es tanto un lugar, cuanto más bien es una purificación. Y en esta purificación podemos también ayudarnos mutuamente. Como Jesús está intercediendo por nosotros en Romanos 8:34, y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, esto lo encontramos también en Romanos 8:26, lo mismo nosotros, formamos una sola familia, somos el pueblo de Dios. Como podemos orar por los hermanos que todavía viven, también podemos orar por los hermanos que ya murieron y se están purificando. Somos una familia, todos estamos en comunión. Oye, compadre, otra pregunta que también te quiero hacer, y aquí pues también a mi compadre Facundo y al padre, a ver quién la puede aclarar. Me preguntaron de que la Iglesia Católica maltrató a los cristianos hace mucho tiempo, en la Inquisición, que mató a gente buena, y pues yo no pude responder porque, como tú sabes, yo no sé nada de historia. Entonces vine a preguntar, a ver, a lo mejor alguno de ustedes sabe algo de historia para poder responder esta pregunta a aquellas personas que me preguntaron a mí. No sé si es cierto que la Iglesia Católica mató gente o no. Bien, no hay que confundir las cosas. No fue la Iglesia Católica, sino los gobiernos, donde la Iglesia Católica era la religión oficial. En aquel tiempo no había la idea de la libertad religiosa. En aquel tiempo había una ley que decía cuius regio, eius et religio. Quiere decir, cada súbdito está obligado a seguir la religión del rey. El rey católico, todos católicos. El rey era protestante, todos protestantes. Había esta obligación. Y entonces había un tribunal para examinar la fe de la gente. Entonces, si era el rey católico, había un tribunal, claro, de sacerdotes, de gente experta de teología, para ver si una persona tenía la fe auténtica o era un rebelde, era uno que estaba en contra. Y cuando se declaraba culpable una persona, se entregaba al gobierno. El gobierno procedía según la ley que tenía. Pero no hay que exagerar. En América Latina, que durante 300 años rigió la Inquisición quiere decir investigación. Cada nación tiene su tribunal de investigación, investigar, saber cómo está la situación. Ahora, en América Latina, durante 300 años que estuvo la colonia española, bueno, apenas 100 procesos se hicieron. Y los indígenas eran exentos, eran procesos, pero para los europeos, los de origen europeos, pero no los indígenas. Apenas 100 procesos en 300 años. Y apenas 27 fueron condenados a muerte. Pero no de aquí. Normalmente eran piratas, eran gente, comerciantes que venían de Europa, y normalmente eran personas que venían de Inglaterra, Holanda, Francia, para molestar
a las colonias españolas para invitarlas a rebelarse contra España. Eran problemas de tipo político, en la mayoría de los casos, tanto que uno que visita América Latina por aquí y por allá no encuentra casos de, como debe decir, que aquí mataron a una persona, que allá mataron a otra persona. No, los enemigos de la fe católica exageraron, inventaron cosas, porque la misma situación se encontró también en los países donde el rey no era católico. Si el rey era musulmán, ¿cómo todavía ahora hacen los musulmanes? Está prohibido otra religión, o que uno cambie de religión, está prohibido. Y si el rey era luterano, lo mismo, perseguía a los demás. Si el rey era anglicano, perseguía a los demás. El súbdito estaba obligado a seguir la religión del rey. Después, muchos huyeron de los países protestantes, huyeron y se fueron a Estados Unidos, colonia de Inglaterra, y allá empezaron a tener un nuevo sistema de vivir. Dijeron ellos, bueno, ya que la mayoría de nosotros hemos huido de Europa por motivo religioso, porque cambiaba un rey, venía otro de otra religión y perseguía a los que no aceptaban el cambio. Y por esta razón, en Estados Unidos se estableció el principio de la tolerancia religiosa, libertad de conciencia. Son conceptos que fueron establecidos en Estados Unidos, y de allá poco a poco este concepto fue extendiéndose en todo el mundo. Así que la Inquisición existió en los países católicos, en los países protestantes, en los países musulmanes. Eso era un concepto normal de aquel tiempo. Poco a poco se fue superando esto, y ahora tenemos que darle gracias a Dios que todos podamos vivir nuestra fe con plena libertad, que las leyes están cambiando y todos podemos con toda libertad vivir nuestra fe. Pero esto quiere decir con responsabilidad, tratando de veras de conocer la verdad, conocer cuál es la iglesia que fundó Cristo y tratar de seguir a Cristo. No que cada quien ahora empieza a inventar su secta, como está sucediendo, como un negocio para poder vivir. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión, tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes, con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra, calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa. Código postal 09880, México DF, o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema La Trinidad. Este fue un mensaje del Padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas.